Bueno, muy buenas. Vamos a ver la definición formal de límite, que es un concepto que cuesta al principio. Tenemos en los prolegómenos que tenemos de datos, vamos a suponer una función f de una función real de variable real. También tenemos un número real a, que no necesariamente tiene que pertenecer al dominio de esa función. Y luego tenemos un número L, que también es de los reales. Bueno, decimos que el límite cuando x tiende a de la función f de x es L si verifica todo esto que está aquí. Esta es la definición que aparece en cualquiera de los libros de análisis matemático, que dice que para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si la diferencia en valor absoluto de x menos a está entre 0 y delta, entonces se verificará que el valor absoluto de f de x menos L será menor que epsilon. Eso para cada epsilon mayor que 0, que es lo importante de la definición. Bueno, para empezar, es importante que tengáis claro qué es cada una de las cosas de la definición. A sería este valor de aquí en el eje de abscisas, entonces la x se va a ir acercando a. L, que es el límite, está en el eje de ordenadas. La función en azul que tenéis ahí, igual a f de x, que sería epsilon. Epsilon sería esta distancia de aquí en este ejemplo. Y lo que dice, lo importante del límite es que para cada epsilon, es decir, podemos hacer que esta distancia de aquí sea tan pequeña como nosotros queramos. Eso significa para cada epsilon mayor que 0. Entonces L sería todo esto de aquí, por eso si yo a L le sumo este trocito de aquí que es epsilon, llego a este valor de aquí, que es todo esto de aquí, que es L más epsilon. Bueno, entonces significa que nos podemos acercar a ese valor de L tanto como queramos. Para cada epsilon existirá aquí un delta en este eje de aquí, en el que si cojo cualquier x que esté dentro de este intervalo y cumple que la resta de x menos a en valor absoluto es más pequeño que delta es este trocito de aquí solo. Si la resta de x menos a es más pequeño que delta en valor absoluto, pues verificará que para esa x viniendo aquí, la resta de f de x menos L será más pequeño que el epsilon elegido inicialmente. Bueno, entonces, en el Apple que os puse el otro día, aquí lo podéis ver muy bien. Ya sabéis que los Apples son algo dinámico. Este sería el valor L que hemos visto antes, que aquí pone f de a. Epsilon sería esta parte de aquí. Por eso lo bueno que tienen los Apples es que son dinámicos, que tú puedes mover ese valor. Y si yo pongo 0,6, pues se mueve un poquito. Bueno, entonces lo que dice aquí con el Apple lo podéis ver es que eligiendo tú el epsilon que tú quieras, con este deslizador podéis jugar hasta encontrar el valor delta que hace que verifique esto, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo voy moviendo, aquí, ¿veis? Llega un momento que ya me entra ahí en rojo, ¿veis? Estaba ahí, no cumple, entonces llega un momento que existe un delta, ¿veis? Que estoy ahí, en el que ahora ya sí que cumple, que es que cualquier x que esté aquí, en esta zona de aquí, al hacer x menos a, es más pequeño que delta y verificará que cualquier f de x de aquí, al restarle a L, va a ser más pequeño que el epsilon elegido. Entonces lo bueno que tiene este Apple es que os permite jugar con valores de epsilon y que con el deslizador podéis ver hasta dónde en delta. Pero claro, la dificultad que tiene, con este Apple lo podéis ver bien, pero la dificultad que tiene cuando nos piden hacer un ejemplo, un ejercicio, es que hay que hacerlo para cada epsilon. Entonces hay que hacerlo de manera genérica y es donde entra la dificultad. Entonces vamos a ver rápidamente dos ejemplos. Demuestra mediante la definición de límite que el límite cuando x tiende a 2 de esta función es 10. Bueno, entonces por la definición debemos probar que para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos 2 está entre 0 y delta, entonces el valor de la función menos el límite, que era 10, en valor absoluto me tiene que dar menor que epsilon, ¿sí? Entonces, como tenemos que empezar siempre, tenemos esta historia de aquí, pero tenemos que empezar a manipular esto para ver si somos capaces de ponerlo en función de esta parte de aquí, de delta. Entonces, esta resta de aquí, si factorizamos este polinomio, llegamos a que es esto de aquí. Y ahora, a ver cómo demonios gestionamos esto de aquí.
Sabemos, este primer factor, sabemos que eso está comprendido entre 0 y delta. Entonces, por ese lado está bien. Lo que es más difícil es saber cómo gestionamos, como os he preguntado ahí, x más 5. Entonces aquí, en estos casos ya un poco más complejos, es donde tenemos que, debido al valor absoluto, si el valor absoluto de x menos 2 está entre 0 y delta, sabemos entonces que x menos 2 está entre menos delta y delta. Por lo tanto, si ponemos de ejemplo delta igual a 1, tendremos que x menos 2 estará entre menos 1 y 1 sustituyendo. Y si aislamos la x, ¿cómo se hace eso? Pues este menos 2 por las propiedades de las inecuaciones lo puedo pasar a este lado sumando y también este menos 2 lo puedo pasar a ese lado sumando. Entonces me quedará que para este ejemplo concreto de delta igual a 1, la x está entre 1 y 3. Entonces ahora si volvemos a esta expresión 1, podemos valorarla mucho mejor. Podemos valorarla de tal manera que este x menos 2 sabemos que es más pequeño que delta, por lo que hemos impuesto antes, y este x más 5 en el ejemplo en el que estamos, si nos ponemos en el caso más desfavorable, podemos acotar esto. Como la x en nuestro ejemplo está ahora entre 1 y 3, como y igual a x más 5 es una recta creciente, cuando la x está entre 1 y 3, como mucho, el valor más grande que puede tomar es cogiendo x, en su caso límite, el x3. Entonces, si la x ahí es 3, 3 más 5, me quedaría que eso en su caso más desfavorable sé que va a ser menor que 8. Por lo tanto, podemos poner la mano en el fuego que el valor absoluto de esto es menor que 8 delta. Si yo a eso le llamo epsilon y despejo convenientemente, delta será epsilon octavos. Por lo tanto, acabo de mostrar que para cada epsilon mayor que 0 existe un delta que, ¿cuál será? Será el valor más pequeño entre quién? Entre epsilon octavos o el que hemos supuesto aquí. Como hemos cogido de ejemplo delta igual a 1, pues el que sea más pequeño de ellos dos. Entonces, para todo epsilon que tú cojas mayor que 0, habrá un delta, que es el valor más pequeño de esos, tal que si el valor absoluto de x menos 2 está entre 0 y delta, hemos demostrado entonces que el valor absoluto de esto será menor que 8 delta y para cualquiera de los casos, bien en algunos será epsilon octavos y en otros delta será 1, me saldrá que es menor que epsilon, como queríamos demostrar. Bueno, luego está el ejemplo de los apuntes que es similar pero tiene una dificultad mayor. Procedemos igual, tenemos que gestionar esta parte de aquí, sacamos el común denominador. Podemos gestionar esta diferencia de cuadrados como 1 menos x por 1 más x. Ahora, debido a las propiedades del valor absoluto, como el valor absoluto, por ejemplo, de menos 7 es el mismo que el valor absoluto de 7, el valor absoluto de esto de aquí es lo mismo que multiplicar por menos 1 esto. Entonces llegaríamos a que es igual a esto. Entonces estamos en las mismas de antes. Esta parte de aquí sí que la podemos gestionar, esta primera parte de aquí, este x menos 1 de aquí, está entre 0 y delta, pero a ver cómo demonios gestionamos el resto, ¿vale? A eso le he llamado expresión 2. Entonces aquí es donde nos vamos a detener y vamos a hacer lo mismo que antes. Esta parte de aquí, lo que os he dicho, sabemos que está entre 0 y delta, pero a ver cómo demonios gestionamos lo demás, ¿vale? Entonces vamos a proceder como antes. Por el valor absoluto que teníamos aquí, que esté entre 0 y delta, es lo mismo que x menos 1 esté entre menos delta y delta. Si ponemos de ejemplo delta igual a 1, sustituyendo convenientemente tendremos que x menos 1 está entre menos 1 y 1. Aislando la x, es decir, pasando este menos 1 a este lado sumando y también al otro lado sumando, tendremos que la x está entre 0 y 2. Pero aquí es donde teníamos, si volvemos a la expresión, es donde teníamos la siguiente dificultad. X menos 1 por la definición sabemos que es más pequeño que delta. Y ahora aquí es donde viene la mayor dificultad. 1 más x parecido a lo de antes está en el numerador y la función y igual a 1 más x es una recta creciente. Entonces, como la x en nuestra suposición aquí está entre 0 y 2, tomaremos para el numerador como valor crítico para poder poner la mano en el fuego de que esto es menor que una cantidad, tomaremos como está en el numerador el valor límite de x2 y 2 más 1 me queda entonces que este factor de aquí como mucho valdrá en su caso más desfavorable 3. Pero cuidado, en el denominador, como esto es una parábola que tiene un mínimo en el 0 y estamos entre 0 y 2, el valor más alto, el valor más desfavorable ahí es cuando disminuye el denominador
aumenta el cociente, ¿sí? Si yo tengo 8 euros y lo divido entre 2 personas me da 4, pero si tengo 8 euros y lo divido entre menos personas, solo entre una persona, me da 8. Entonces, si yo quiero ver esto en mi caso más desfavorable, como mucho cuánto vale, como estoy en el denominador, en ese caso me interesará coger como caso límite el 0, ¿sí? Por eso 0 al cuadrado más 1 me queda el denominador este 2 por 1. Entonces esta es la parte que más le suele costar a la gente ver que en esta suposición, en este caso, en el numerador, como caso más desfavorable, me interesa coger el 2 porque estoy en el numerador y cuanto más grande sea el numerador, pues en la estimación esta me interesa coger a ver como mucho esto cuánto va a valer, pero en el denominador, en este caso, el máximo del cociente se alcanzará cuando el denominador cuanto más pequeño sea, ¿sí? Que en este caso es en x igual a 0. Entonces por eso puedo poner la mano en el fuego entonces de que esta cuenta de aquí será menor que quién. Esta parte es lambda, o sea, delta, perdón, que está ahí. Esta parte de aquí como mucho va a valer en esta suposición 3 porque estoy cogiendo el valor de x2, 2 más 1, 3, y en cambio en el denominador este 2 es este que estaba aquí, pero esto de aquí que es una parábola, al estar en el denominador, cuanto más pequeño sea el denominador aumenta el cociente, entonces por eso me interesa en ese caso coger ese 0 de ahí. Por lo tanto ya lo tengo como antes, me queda 3 delta medios, que es igual a epsilon. Despejando convenientemente llego a que delta es 2 epsilon tercios. Entonces, procediendo como antes, puedo poner que para cada epsilon mayor que 0 existe un delta que será el valor más pequeño entre 2 epsilon tercios o 1, tal que si verifica eso, hemos demostrado antes aquí que f de x menos un medio será menor que epsilon, ¿sí? Entonces esa es la parte que más cuesta darse cuenta aquí para estimar, hacer una estimación de como mucho en la suposición que he hecho cuánto va a valer esto. Esto es menor que delta, aquí al estar en el numerador, cuanto más grande sea el numerador, pues aumenta el cociente y por eso he cogido el 2 como valor límite de x, y aquí en cambio en el denominador, esta parte de aquí, cuanto más pequeño sea el denominador, el cociente aumenta. Entonces por eso ahí hemos cogido el 0. Bueno, espero que os haya servido esta explicación.